sintetizar los distintos neurotransmisores. En este caso estamos hablando de acetilcolina. En el caso del simpático estamos hablando de noradrenalina. Y esas neuronas autónomas colinérgicas tienen la capacidad de sintetizar este compuesto, de almacenarlo o guardarlo en vesículas que van a mantenerse allí hasta que ocurra un impulso nervioso y ese impulso permita la exocitosis del neurotransmisor. Luego que ese neurotransmisor es liberado, se va a unir a un receptor postsináptico para ejercer un efecto biológico, pero también se une a un receptor presináptico que tiene un efecto autorregulador. Y ese neurotransmisor no se va a quedar allí eternamente unido al receptor, hay un recambio, hay un metabolismo, etcétera, que va a permitir culminar el efecto biológico en ese momento. Entonces, durante todos esos pasos que acabo de mencionar, desde que se sintetiza, almacena, libera y se unen los receptores y se metaboliza, pueden haber interferencias. Entonces, vamos a ir hablando de manera simultánea cómo es el proceso fisiológico y cómo es, qué sustancias o ejemplos de sustancias que puedan interferir en ese momento. El primer paso es la síntesis. Esta síntesis va a ocurrir en el citoplasma de una neurona colinérgica cualquiera. Y para formar acetilcolina necesitamos dos sustratos y necesitamos una enzima que cataliza el proceso. Empezamos mencionando que el sustrato es colina. ¿Qué es colina? ¿Qué tipo de molécula es? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus características? ¿Alguien sabe cuál es el origen de esta molécula? ¿Es un aminoácido? ¿Es una proteína? ¿El solo Krebs, no, doctora, o algo así? No sé si estoy equivocado. La, la colina. ¿La colina de dónde proviene? ¿Qué es? El que viene del ciclo de Krebs es la acetil-CoA, del metabolismo de muchos nutrientes, no solamente de carbohidratos, sino de otros, ¿ok? La acetil-CoA y la colina, que van a investigar qué es, necesitamos de presencia de colina más acetil-CoA y vamos a utilizar o a necesitar de una enzima que cataliza el proceso que es la acetilcolintransferasa. Y esto va a originar la acetilcolina. En la diapositiva, el rectángulo blanco, tenemos la estructura química de esta molécula. Si nosotros vemos la estructura, si pueden visualizar la estructura de la acetilcolina, ¿qué tipo de características tiene el extremo N-terminal? ¿Qué características tiene el extremo N-terminal de la acetilcolina? Se pueden evidenciar la estructura química de este compuesto. ¿Qué característica tiene este extremo N-terminal? ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene 3 enlaces. Ok, fíjense, tiene ciertas características y fíjense que tiene una carga positiva. Esto va a hacer que la acetilcolina, si la administramos de manera periférica, va a ser difícil que penetre. Una barrera porque tiene características de amonio cuaternario, que se tiene 3 enlaces y un cuarto enlace que está allí eh, más punteadito, pero que potencialmente se va a formar. Y esto va a hacer que sea una molécula de difícil paso a través de la membrana si nosotros la administramos a través periférico. Y además hay otras características. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor que lo vamos a encontrar relacionado con los nervios colinérgicos y que se va a sintetizar en el citoplasma de la célula a través de una enzima que cataliza el proceso que es la acetilcolintransferasa. Esta acetilcolintransferasa es la que permite la unión entre la colina y el acetil-CoA y forma la molécula. Hay un, un paso bien importante dentro de la síntesis de estos compuestos, que
permite, una vez que, bueno, más adelante lo vamos a ver, el proceso de catabolismo de las sustancias, la colina puede reingresar a la célula por un proceso de reciclaje. Lo hace a través de un cotransportador, ¿ok? Un transportador con otros elementos, con el sodio, por ejemplo. Y para que exista una síntesis adecuada, fisiológica de acetilcolina, necesitamos tener, por supuesto, el sustrato disponible. Necesitamos tener una cantidad de colina y de acetil-CoA lo suficiente como para producir lo que es el efecto de unirse a través de la enzima y formar la acetilcolina. Y esta colina en parte viene de este proceso de reciclaje. Ese proceso de reciclaje puede ser bloqueado por alguna sustancia porque se realiza a través de un transportador. Al ser un transportador es susceptible de ser bloqueado por cualquier sustancia que tenga afinidad a ese transportador, que compite y que impide su funcionamiento. En este caso estamos hablando de una droga que se llama hemicolinio, que va a bloquear la entrada de colina a la terminal colinérgica, de manera que la síntesis del neurotransmisor puede estar comprometida. Si yo tengo una neurona colinérgica y esa neurona colinérgica tiene un transportador que permite la entrada de colina que es necesaria para sintetizar la molécula. Si ese transportador está bloqueado porque la terminal nerviosa se ha expuesto al hemicolinio, entonces no va a ingresar suficiente colina al interior de esa terminal colinérgica y la velocidad con la cual se sintetiza o la cantidad de neurotransmisor sintetizado va a ser mucho menor. Esto, por supuesto, va a traer como consecuencia una disminución en la cantidad de acetilcolina disponible para las distintas, los distintos procesos fisiológicos en los cuales interviene. Y cuando existe una necesidad de liberar acetilcolina, vamos a tener deficiencia porque no hay suficiente neurotransmisor. Entonces, si una terminal nerviosa se expone a los efectos de hemicolinio, lo que vamos a tener es una disminución en la síntesis del neurotransmisor. Entonces, hay un término que siempre usamos desde el punto de vista farmacológico para hablar en cuanto al tono simpático o al tono parasimpático. Nosotros hablamos del tono simpático parasimpático cuando decimos que existe un funcionamiento basal parasimpático, es decir, cuando el sistema nervioso está funcionando adecuadamente y hay una función constante de este sistema en equilibrio el uno con el otro, decimos, bueno, hay un tono simpático normal o un tono parasimpático normal. Si hay alguna circunstancia que hace que el sistema nervioso parasimpático esté actuando en condiciones aumentadas, decimos el tono parasimpático está aumentado. Si por el contrario hay algo que me impide el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, yo digo, bueno, el tono parasimpático está disminuido. Entonces, en el caso de esta droga, que es el hemicolinio, que impide que la colina entre a la terminal simpática, parasimpática, e impide que se forme una cantidad adecuada de acetilcolina, por supuesto, no hay acetilcolina suficiente en la terminal. ¿De qué manera puede influir esto en el tono parasimpático? ¿Lo disminuye, lo aumenta, lo mantiene o no interfiere, etcétera? ¿Cuál sería el efecto del hemicolinio en el tono parasimpático? Se ve disminuido. Se iría disminuido. Entonces, podemos decir que el hemicolinio disminuye el tono parasimpático. ¿De qué manera lo disminuye? Bueno, simplemente disminuye la velocidad con la que se sintetiza el neurotransmisor y por tanto la respuesta parasimpática va a estar disminuida relacionado en ese órgano en particular. Una vez que el hemicolinio, mejor dicho, que la acetilcolina es sintetizada en condiciones normales, la acetilcolina no se queda suelta en el citoplasma, es decir, ella va a dirigirse hacia unas vesículas que van a almacenar el neurotransmisor. Pero ese neurotransmisor no está allí guardado solo, ahí hay otros elementos, ahí hay otros péptidos, hay ATP, hay
otras moléculas de importancia en la neurotransmisión. Y en el caso de las neuronas colinérgicas, bueno, hay una gran cantidad de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se almacena en las vesículas también a través de un mecanismo de transporte. Es decir, tenemos la neurona colinérgica, se sintetiza el neurotransmisor, hay unas vesículas, y esas vesículas tienen en sus membranas, tienen un transportador. Y a través de ese transportador, la acetilcolina va a ingresar y va a quedarse almacenada o guardada en esa vesícula. Ese proceso de transporte también puede verse bloqueado. En este caso estamos hablando de otra droga que se llama besamicol. Esa droga va a tener la capacidad de competir eh, con la acetilcolina, y altera las, la membrana, altera el transporte de acetilcolina al interior de las vesículas, y entonces esa acetilcolina va a quedar en el citosol. La acetilcolina que nosotros necesitamos para las distintas sinapsis colinérgicas tiene que estar en la vesícula para que cuando se fusione con la membrana pueda liberarse. Si esas vesículas están vacías o contienen pocos neurotransmisores, entonces vamos a tener, por supuesto, una disminución también del tono parasimpático. ¿Por qué? Porque las vesículas no van a contener la acetilcolina suficiente para una sinapsis. Esa acetilcolina que está allí en el citosol muchas veces sufre un proceso de metabolismo, un proceso de degradación que, bueno, vamos a ver que influye mucho en la actividad simpática. Entonces, el segundo proceso dentro de la neurotransmisión colinérgica es el almacenamiento de la acetilcolina que ya se formó. Ese almacenamiento lo puedo bloquear por ejemplo, por una droga llamada besamicol, por tanto disminuye también la actividad parasimpática. Una vez que la acetilcolina es sintetizada y almacenada en las vesículas de forma normal, sin que exista ninguna interferencia, ella se va a quedar allí en esas vesículas almacenadas hasta que exista un potencial de acción que le permita fusionarse las distintas vesículas con la membrana celular y liberarse. Entonces, este proceso de liberación de la acetilcolina puede ser también interferido de las dos maneras, tanto potenciando su liberación como impidiendo su liberación. Entonces, veamos primero, en el caso de la liberación de este neurotransmisor, la toxina de una araña que se llama viuda negra, coloquialmente hablando, pero su nombre científico es Lactrodectus, y ella va a producir una toxina que es la alfa-latrotoxina. ¿Por qué la llaman viuda negra? ¿Alguien sabe? Deben haber escuchado hablar de ella. Parasitología, cultura. Mata a su pareja. ¿Okay? Después de la cópula, muere al macho, ¿verdad? Esa es una araña muy pequeñita. A veces le tenemos miedo a las tarántulas porque son más grandes y tienen las patas peludas. Claro, las tarántulas pueden tener muchas vellosidades, no sé cómo se llama, son como pelucitas que pueden lanzarlas a la cara cuando se sienten amenazadas. Algunas pueden caer en los ojos, pueden producir dermatitis, pero hay muchas de ellas que no tienen un veneno realmente, son muy escandalosas y muy feas y todo lo demás. Pero muchas de ellas no tienen un veneno como tal. Pero esta araña, que sí es más pequeñita, y la podemos ver quizás desde el punto de vista físico, tenemos más y defensa, ella tiene un veneno que es la lactotoxina, el lactrodecto. Ella se caracteriza por tener en la parte ventral una figurita que se parece mucho al reloj, la figura de un reloj de arena, y este Lactrodectus va a liberar esta toxina que tiene la capacidad de aumentar mucho la liberación del neurotransmisor acetilcolina. ¿De qué manera lo hace? Ingresa en la terminal colinérgica y la sustancia estimula
la movilización de las distintas vesículas que contienen el neurotransmisor, y estas vesículas se van a adherir a la membrana celular y liberan masivamente la acetilcolina. Toda la acetilcolina que pueda estar guardada en las vesículas la va a liberar de manera descontrolada, o sea, de manera brusca. Estos animales generalmente están en zonas húmedas, por supuesto en áreas montañosas, ¿no? Quizás en la ciudad es más difícil, pero áreas que están cerca de las montañas o de mucha humedad, ellas van a estar. Y sus sitios predilectos es ubicarse en los closets, típico en los zapatos, en los lugares oscuros, y se meten mucho en los zapatos, en las partes del campo, en las botas de los trabajadores, etc. Entonces, estas arañas van a producir una interferencia en la neurotransmisión colinérgica, aumentando de forma masiva la liberación del neurotransmisor. Y muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de que la araña le inoculó el veneno, porque son poco dolorosas las picaduras, son poco dolorosas, a diferencia de algunos otros animales, como algunos alacranes, o inclusive pachacos, otros animales que la picadura tiene mucho ácido fórmico y duelen más, en tanto que la araña duele menos. Y muchas veces pasa inadvertida la picadura, salvo alguna coloración rojita en el sitio de inoculación. Pero empieza enseguida la clínica. Entonces, si nosotros recordamos las acciones típicas del sistema nervioso parasimpático y sabemos que la Lactrodectus libera una toxina que aumenta masivamente la liberación del neurotransmisor, nosotros pudiéramos más o menos tener una idea de qué clínica va a tener la persona que se expone a la alfa-latroxina. Entonces, ¿cómo vamos a ver a la persona? ¿Cómo van a estar las pupilas? ¿Cómo va a estar el corazón? ¿Cómo va a estar el estado general del individuo? ¿Cómo creen que va a estar? ¿Cuáles serían los síntomas? Bradicardia y miosis, broncoconstricción también, aumenta las secreciones y cialorrea, sudoración profusa y bueno, eso es lo que tengo. Ok, entonces fíjense, hay un aumento de toda la actividad colinérgica. Aumenta las secreciones glandulares, hablamos de salivales, lagrimales. Aumenta, acuérdense también de la actividad peristáltica gastrointestinal, entonces pueden haber náuseas, puede haber vómito. La frecuencia cardíaca tiende a descender. Y acuérdense que la acetilcolina también forma parte de las terminaciones de la placa neuromuscular. Entonces vamos a tener un aumento del estado contráctil y podemos ver, cuando nosotros hay un grupo muscular y nosotros podemos ver la contracción, ¿cómo se llama eso? Las contracciones de los paquetes musculares y que son visibles. Semiología, los que vieron semiología. Fasciculaciones, cuando nosotros vemos grupos musculares que se contraen y vemos a través de la piel podemos ver la contracción, eso son fasciculaciones, eso lo podemos ver también con la alfa-latrotoxina. Hay, por el contrario, algunas otras sustancias que van a disminuir o van a bloquear la liberación de la acetilcolina. Y una de estas sustancias, hay muchas sustancias de algunos animales anfibios, pero yo siempre traigo a colación otra toxina que es la toxina botulínica. ¿Okay? La toxina botulínica produce una enfermedad, pues, que es el botulismo, que se caracteriza por alteraciones en la neurotransmisión colinérgica, se bloquea la liberación del neurotransmisor de acetilcolina. Si yo estoy en la placa neuromuscular y se me bloquea la liberación del neurotransmisor, ¿cuál va a ser la consecuencia a nivel de la placa neuromuscular? ¿Qué va a tener el paciente? Disminución del tono. Más allá, más que eso. ¿Qué va a pasar si yo tengo un grupo muscular y yo sé que la acetilcolina es la responsable de la
acción de ese grupo muscular. Si yo bloqueo la liberación de acetilcolina, es decir, no tiene oportunidad de unirse a los distintos receptores, ¿qué va a pasar con ese grupo muscular, con su función? Una atonía. Parálisis Ajá, muscular. ¿qué dice María Laura? Ok, parálisis muscular, creo que se paralizan los músculos, ¿ok? Hay una parálisis. Nosotros sabemos que tenemos musculatura estriada, que es la responsable de los movimientos de las extremidades, ¿verdad? ¿Y dónde más tenemos musculatura estriada? ¿En qué otras partes tiene importancia la musculatura estriada? Aparte de los brazos y de las piernas. ¿Cuáles otras estructuras son musculatura estriada? El corazón. Bueno, acuérdate que es el músculo cardíaco tiene una diferencia en cuanto a lo que es el músculo estriado propiamente dicho. ¿En qué otras partes tenemos musculatura estriada? Aparte de los brazos, piernas. ¿Quién se acuerda dónde más hay musculatura estriada? Que es importantísimo para nosotros. Ni idea. Imagínate, si esa musculatura estriada no funcionara adecuadamente, no pudiéramos vivir. ¿Qué se les ocurre en nuestro organismo donde hay musculatura estriada que es vital para nosotros? No, ya dije que el corazón realmente tiene una estructura, diga, Cerebro, hígado. musculatura estriada. Ah, Estriada, estoy hablando de músculo liso. Musculatura estriada. Esfínteres. Eso es músculo liso. ¿Dónde más? Que es vital para nosotros. Se te paralizan esos músculos En el y no cuello. recibes atención. Ajá. El diafragma, hijos. ¿Dónde más? ¿Qué más? Todos los músculos accesorios respiratorios, músculos intercostales. ¿Qué más? ¿Qué parte del tracto digestivo tiene musculatura estriada? El esófago. ¿Qué parte del esófago? Todo el esófago. Una parte, ¿verdad? Creo que es su segmento superior. Ok. Entonces, fíjense que la anatomía es importante también. Estamos en farmacología, pero también es importante eh, quitar las telarañas de los conocimientos anatómicos, bioquímicos, fisiológicos, fisiopatológicos, porque eso forman parte de entender. Entonces, si se disminuye a través de alguna toxina la liberación de acetilcolina hacia las distintas placas neuromusculares de la musculatura estriada, estamos hablando que se paraliza eh, los músculos accesorios respiratorios, los músculos intercostales, el diafragma. ¿Y cuál es la consecuencia de esa parálisis? Es obvia, ¿verdad? Si se paraliza el diafragma, obviamente se detiene los movimientos inspiratorios, expiratorios y el intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, el botulismo puede afectar, aparte del corazón, como musculatura específica estriada que es, también produce parálisis de los músculos respiratorios. Y esa es la causa de la mortalidad de esta enfermedad. Pero la toxina botulínica, eh, o, o hay varios tipos de toxinas botulínicas, y algunas de ellas tienen aplicaciones terapéuticas, algunas tienen aplicaciones estéticas, ¿verdad? Pero algunas tienen aplicaciones terapéuticas precisamente en algunos estados donde hay
una exagerada contracción de la parte musculoesquelética por alguna patología o como secuela de una patología, la inyección de toxina botulínica puede provocar una disminución de ese estado de, de hipertonicidad y puede mejorar. Y por supuesto, el uso este, que se lo conoce. Y no siempre que las expresiones faciales. Exacto. Entonces, si nosotros o sea, administramos, por supuesto, una persona que tenga ya su experiencia y sepa qué es lo que está haciendo, administra toxina, el Botox, en partes específicas, va a colocar una pequeña cantidad en relación a un músculo y esa toxina impide que se libere acetilcolina en esa parte de ese músculo. Al impedir que se libere acetilcolina, no va a haber acción de receptor nicotínico de esa zona, de esa placa neuromuscular, y se va a paralizar. Entonces, cuando la persona se inyecta la toxina botulínica o le inyectan la toxina botulínica, esa parte, que es la frente, pues eso se va a paralizar. Esta parálisis no es permanente. Eso, el transcurrir de los meses, el organismo pues tiene la capacidad de desarrollar otras alternativas y esa parálisis se va a revertir. O sea, eso no es algo irreversible, ¿ok? Puede durar meses. Es por eso que la administración de toxina botulínica para fines estéticos, bueno, si quieres eliminar las arrugas, bueno, no las vas a eliminar, vas a atenuar las arrugas, necesitas varias inyecciones. Si administras más cantidad en un lado de la cara, vas a tener asimetría porque se paraliza más un lado que otro y esa es la razón. Yo he visto gente que queda con un ojito más pequeño porque, bueno, probablemente se paraliza más un lado que otro. Esas deformidades están relacionadas con la experticia la experiencia del que administra la toxina. Pero si yo tengo alguna otra patología, también es susceptible de administrar el Botox o la toxina botulínica, mejor dicho, para fines estéticos. Personas que han tenido eventos vasculocerebrales que quedan con una hipertonía residual, entonces le administran la toxina para suavizar un poco esa extremidad. Hay personas que cursan con espasmos faciales por distintas enfermedades, pueden administrarse toxinas botulínicas con efectos terapéuticos. Entonces es importante recordar que estas toxinas no solamente tienen un efecto estético, sino que también tienen aplicaciones terapéuticas, espasmos laringeos, otros tipos de patología para disminuir lo que es el estado de hipertonicidad. Entonces ya hemos visto sustancias que interfieren con la neurotransmisión en la síntesis, en el almacenamiento, en la liberación, tanto aumentándolo como disminuyendo. Asimismo, tenemos también algunos otros, como las toxinas tetánicas, aun cuando tiene un mecanismo de acción diferente, también hay una disminución en la liberación del neurotransmisor. La toxina botulínica se puede utilizar, como les comenté, en una gran cantidad de patologías con fines terapéuticos, no solamente la parte estética, cuando hay espasmo a nivel de los músculos faciales, sobre todo lo que es la párpado, distonías a nivel del área cervical, en las extremidades, la hiperhidrosis, que es una enfermedad o es una condición, mejor dicho, en la cual hay una sudoración excesiva. Entonces, se administra localmente la toxina y puede bloquear la sudoración de ese grupo de glándulas sudoríparas y disminuye mucho la hiperhidrosis. Por supuesto, un poco molesto porque son muchas funciones. El ejemplo de lo que sucedería si nosotros administramos o una terminal muscular está expuesta al efecto de la toxina botulínica, sería que esta toxina va a ubicarse en relación con el área donde se produce la exocitosis y
va a impedir que la acetilcolina salga de la terminal. Por tanto, la contracción del músculo que debería suceder no sucede y tenemos entonces el proceso inverso. Una vez que la acetilcolina se ha unido, o ha salido, mejor dicho, a la hendidura sináptica, allí va a unirse a los distintos receptores. Se va a unir a los receptores postsinápticos y me va a dar el efecto biológico. ¿De qué efecto biológico estamos hablando? Bueno, dependiendo del órgano en el cual estemos. Si estamos hablando del esfínter pupilar, se contrae el esfínter de la pupila. Si estamos hablando de las glándulas lagrimales, entonces se produce liberación de lágrimas. Si estamos en el corazón, disminuye la fuerza contráctil, disminuye lo que es la frecuencia cardíaca. Si estamos hablando de la parte gastrointestinal, aumenta el peristaltismo, etc. Esos son los efectos biológicos o efectos postsinápticos. Pero también la acetilcolina tiene la capacidad de unirse a receptores que están ubicados a nivel de la terminal presináptico y estas acciones son de tipo autorregulatorias, como les comenté en las clases del día de ayer. Repasando nuevamente, los receptores nicotínicos deben su nombre a la nicotina. La podemos conseguir en distintas plantas, pero sobre todo en la Nicotiana tabacum, que es de origen natural. Vamos a conseguir estos receptores en el sistema nervioso central, a nivel periférico en los ganglios, o lo que es la planta de la unión neuromuscular a nivel autonómico y en la médula suprarrenal. La planta, bueno, tiene ciertas características en cuanto a tanto la flor como la mata como tal, y van a tener concentraciones distintas de nicotina. Los receptores muscarínicos deben su nombre a la manita muscaria, que la podemos conseguir en muchas plantas y muchos elementos naturales, como el hongo Amanita muscaria, que es un hongo muy bonito de capucha roja, y va a tener los receptores muscarínicos, se definen así porque tienen una alta afinidad por muscarina, pero también por la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, cuando es liberada a la hendidura, se va a unir, si estamos en la placa neuromuscular, se une el receptor nicotínico. Si estamos en presencia de lo que es la parte miocárdica o el esfínter pupilar, etcétera, se va a unir el receptor muscarínico y va a ejercer la acción que ya describí en la clase del día de ayer. Acá, bueno, simplemente recordando la ubicación de los receptores muscarínicos: M1 en ganglio, M2 principalmente en miocardio, M3 músculo liso y glándulas secretoras, M4 sistema nervioso miocardio, M5 ubicado hasta los momentos en el sistema nervioso central. Y se va a encargar de todas esas acciones que ya hemos descrito: contracción pupilar, sudoración profusa, vaciamiento de vejiga y de recto, efecto cronotrópico y inotrópico negativo a nivel miocárdico, y todas estas acciones. Una vez que la acetilcolina se ha unido a los distintos receptores, esa acetilcolina, como todo neurotransmisor, va a tener un efecto rápido, es decir, siempre va a haber un sistema que va a degradar o va a metabolizar estos compuestos y va a desaparecer o va a culminar el efecto biológico de este neurotransmisor. Entonces estamos hablando en este caso de ciertas enzimas que están ubicadas en las uniones neuromusculares, en todas las uniones parasimpáticas, que van a generar una culminación del efecto por un mecanismo enzimático. Esta enzima es la acetilcolina esterasa. Como su nombre lo sugiere, es una esterasa que a través de un proceso de escisión, de un proceso hidrolítico, va a degradar la molécula de acetilcolina en dos compuestos. Uno es la colina, que a través del mecanismo de transporte que señalé, que es bloqueado por el hemicolinio, puede reingresar al nervio colinérgico para servir de sustrato para más acetilcolina. Y por otra parte, se forma acetato dentro de estos compuestos. Normalmente, nosotros debemos tener una cantidad suficiente de acetilcolina esterasa en las hendiduras colinérgicas que permiten culminar el efecto biológico de la acetilcolina. Si por alguna razón disminuye la cantidad de acetilcolina esterasa que esté en la hendidura sináptica,
¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista farmacológico? Tengo un nervio o una sinapsis colinérgica. Vamos a suponer que estamos en la placa neuromuscular, un grupo musculoesquelético. Y la acetilcolina es liberada, se une al neurotransmisor, se produce el efecto contráctil, pero la acetilcolina grasa no está en las cantidades adecuadas o no está, desde el punto de vista bioquímico, no está ejerciendo su acción y no degrada la acetilcolina. ¿Cuáles serían las consecuencias clínicas en este paciente? En este caso en particular que estamos hablando de la placa neuromuscular, ¿qué va a pasar con el paciente? La contracción se prolonga. Hay un aumento del Se estado va contrario. a prolongar el efecto, va a haber mayor ¿Ok? contractilidad. Ujú. Ok, en este caso hay una mayor contractilidad. Si estuviéramos en la presencia de una glándula lagrimal, bueno, va a persistir el lagrimeo. Si estamos en presencia del miocardio, va a persistir el efecto cronotrópico y inotrópico negativo. Entonces, este punto es también un sitio clave para interferir con el proceso de neurotransmisión. En este caso estamos interfiriendo ya es con la degradación del neurotransmisor. Entonces, si por alguna razón yo necesito desde el punto de vista farmacológico aumentar la actividad colinérgica en un órgano en particular, porque por alguna razón hay una deficiencia, yo puedo hacerlo a través de este mecanismo. Bloqueo a la enzima degradante que es la acetilcolina esterasa y la acetilcolina va a permanecer más tiempo unida con el receptor y por supuesto el efecto parasimpático se va a prolongar. Así como puedo usar este punto para ejercer un efecto terapéutico, esto también es un punto en el cual se utilizan muchas sustancias tóxicas que a través de una prolongación del efecto parasimpático pueden provocar patologías y en algunos casos, dependiendo de la intensidad y de la cantidad de inhibición enzimática, puede inclusive ser letales. Esto lo vamos a ver ya para la semana próxima cuando veamos, perdón, las enzimas o los agonistas indirectos. Muchos perdón, muchos gases nerviosos, muchas sustancias empleadas en las guerras químicas que se dispersan en grandes cantidades, más que todo en algunas iglesias, etcétera, y que tienen este principio, inhibe la acetilcolina esterasa, la bloquea y va a persistir la actividad parasimpática. Si nosotros exageramos la actividad parasimpática en un individuo, ¿cuál puede ser la causa de la muerte de un paciente en el cual yo exagero la actividad parasimpática? ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser la causa de la muerte? Si recordamos cuáles son las acciones que son mediadas por la actividad parasimpática. Ajá, diga. Un paro cardiorrespiratorio. Hay bradicardia, ¿verdad? Eso contribuye a la... ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son los efectos del parasimpático a nivel pulmonar o, mejor dicho, a nivel respiratorio, pues no pulmonar específicamente? ¿Cuáles son los efectos del parasimpático a nivel respiratorio? Broncoconstricción, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener un cierre de los músculos, una contracción de los músculos bronquiales y disminuye el patrón ventilatorio. Aparte de eso, acuérdense que aumentan mucho las secreciones. Entonces, aparte que tiene los bronquios cerrados, aumentan todas las secreciones respiratorias, todas las glándulas nasales, traqueales y bronquiales aumentan sus secreciones, entonces vamos a tener muchas secreciones y podemos escuchar, cuando tenemos un paciente expuesto a esta sustancia, podemos escuchar los ruidos respiratorios, toda esa cantidad de líquido pulmonar que se está acumulando lo podemos escuchar. Aparte de eso, llega un momento en que puede hacerse tetánica la contracción de los músculos y no hay, acuérdense que los músculos, la parte esquelética, necesitamos relajar y tenemos un periodo
refractario, un periodo de reposo para dar chance a que la célula se recupere. Todo lo que es el periodo de repolarización. Entonces, en un estado contracto extendido, esto tampoco es adecuado y puede producirse, como lo mencionó el bachiller, una parada respiratoria porque se suman varias cosas. Esa es la causa. Entonces, es un punto en lo que es la degradación de la acetilcolina del sitio de un receptor, también es un punto en el cual nosotros podemos interferir acelerando o mejor dicho, bloqueando la enzima y entonces vamos a aumentar la cantidad de enzima. Otro punto de interferencia en la neurotransmisión. Es decir, tenemos una terminal nerviosa en la cual tenemos nuestras vesículas, la liberación del neurotransmisor va a llevar a que ese neurotransmisor se va a unir a los receptores. Y esa neurotransmisión debe tener pronto, porque esos son los que deben transmitir en el caso de su segundo. Une el neurotransmisor de cadena de y inmediatamente neutralizado. En este caso, por un proceso enzimático. Si no ocurre, esto también puede causar patología. Hay algunas moléculas que interfieren también con algunos procesos en la neurotransmisión, no solamente en lo que es la síntesis y almacenamiento, sino también en la unión de la acetilcolina a los receptores. Vamos a ver algunas pequeñas acciones. Y hay muchas toxinas. Por ejemplo, la alfa-protoxina, que proviene de una serpiente llamada romperticida, se une de manera convive y de manera prácticamente irresistible a que se logra un bloqueo de la unión neuromuscular causando una falla en el respiratorio y es lo que ocasiona la muerte. Hay algunas sustancias tóxicas de algunos otros materiales que interfieren con el proceso de neurodifusión. Inclusive el envenenamiento por café también puede producir una interferencia con el proceso normal de unión de la acetilcolina con los neurotransmisores. Entonces se pueden dar parálisis, parálisis a nivel de la cara, afección de los músculos respiratorios y estas complicaciones neurológicas pueden causar el envenenamiento por crotroides, que son las hay otros sustancias que también pueden interferir con la neurotransmisión, que es la toxina de benzoiloco, que es un pez, como su nombre lo sugiere, el bien orientado y se llama pez globo. Este pez globo tiene en algunas deficiencias internas en unas áreas donde concentra esta toxina. Este pez lo usan, un pez que es utilizado por gente exquisita, chef, que sabe parar, sabe cuál parte del pez que tiene mayor cantidad de toxina y por supuesto va a evitar parte que el animal lo así, el resto de la carne del pez puede tener algunas porciones de la toxina. Pero si la cantidad es pequeña, ya se hacen ya los canales sensores. La cantidad es pequeña va a interferir con la buena nutrición, pero no de una manera completa, parcial. Puede provocar una especie de quilleo, parálisis, inhalada. Y esa es la sensación de las personas que por supuesto la plato es costoso, es costoso. Creo que Rotofox se llama, pero por el estilo. Y la sensación al ingerir el quilleo, el boca, lo que es la parte arriba de la boca, la lengua, en la y eso lo pudieran ver en exótico. Por supuesto, es una cantidad pequeña de exótico, pero usa un pequeño bloqueo a nivel de los canales de sodio y produce ese adormecimiento. Es algo muy parecido a lo que sucede cuando nos inyectamos un anestesia psicotópico, que bloquea los canales de sodio de la anestesia y produce esa sensación de cosquilleo. Eso cuando lo ingieres en cantidades por supuesto. Pero si tú ingieres una parte de donde está la víscera o la parte interna, donde
encefalo, diafragma, etcétera. Y debe estar muerto por la toxina del globo, que es la retrotoxina. Entonces, para concluir, tenemos una neurona o una sinapsis colinérgica o parasimpática, en la cual se sintetiza un neurotransmisor que es la acetilcolina. Esa síntesis puede verse alterada porque hay una droga que es el colina que bloquea el transportador con el sodio, que es la forma como esa colina, que es un sustrato de la síntesis del neurotransmisor. Si este proceso es bloqueado, entonces vamos a tener una disminución en la síntesis, por tanto, disminuye el tono parasimpático. La siguiente es la acetilcolina, igual que si la mezcla almacenamiento puede también ser periodo, vamos a tener también una disminución de toda esa etapa. Una vez que esta acetilcolina está en la ligadura, en la vesícula, durante el proceso de potencial de acción, esa vesícula se une con la membrana terminal, puede ser liberada. Esta liberación puede ser interferida, bien sea aumentando la liberación, que es lo que hace el veneno de la almendra, del acta de Rexus, o bloqueando la liberación, que es lo que hace la toxina botulínica. Una vez que esa acetilcolina es liberada a la hendidura, ella debe unirse con los receptores presinanáticos y postsinanáticos. Además de los receptores postsinanáticos, se va a unir en el músculo con el receptor nicotínico. Si está en el aparato intestinal, con el receptor muscarínico respectivo, y una vez que haya habilitado o activado el receptor, ella debe moverse rápidamente de esa terminal. Y esa remoción sucede gracias a una enzima, que es una colinestasa que hidroliza y que separa rápidamente este compuesto en colina y acetal. Y esa colina reingresa a la membrana. Este proceso también puede ser referido hacia ciertas sustancias que bloquean a la enzima colinestasa, entonces vamos a tener una prolongación de la fibra acetal. Y ahí hay muchas otras toxinas que no hemos mencionado que pueden interferir. Algunas sustancias las usamos como terapéutico, o ya teniendo importancia más bien tóxica o a nivel de las energías por algunas enfermedades que puedan ocasionar. Entonces, esto es lo relacionado con la neurotransmisión colinérgica, los distintos pasos y algunos ejemplos de sustancias pueden en algún momento interferir con el proceso de neurotransmisión. Esto es el preámbulo para ya la semana próxima. Ya vamos a empezar a hablar de fármacos, ya vamos a estudiar lo que es los receptores colinérgicos de identificación de muscarínico, las neurotransmisores, y vamos a empezar a revisar ya las drogas, ya por supuesto para el día miércoles, porque recordemos que el martes es la evaluación. Entonces ya para el miércoles deberíamos estar hablando de